Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos trae al municipio de Aría, concretamente a Guinate, pueblo, valle fértil que tenemos en esta zona alta de la isla de Lanzarote. Estamos al borde del acantilado de Famara, en una cota bastante alta para lo que son nuestros pueblos en nuestra isla de los volcanes, y Guinate es de estos pueblos que casi con total seguridad vienen desde la antigüedad. Quizás no con la población que tenemos en la actualidad, aunque tampoco es que haya evolucionado hacia un pueblo de gran demografía. Estamos hablando de unos 40 habitantes, pero en el pasado tuvo que tener gente viviendo vinculada a los recursos ya no solo del propio Valle de Guinate, sino del Risco de Famara. El topónimo de Guinate nos parece de ese origen indígena que viene del mundo de los majos. Si leemos en el diccionario de topónimos de Agustín Pellarés, hace referencia a un autor que es Pablo de Luca, que compara el topónimo Guinate con una voz bereber, con un vocablo bereber que es Iguenaten, y que tiene que ver con los celajes, el paso del viento por una parte superior, por una cornisa. Y efectivamente aquí estamos pues en un pueblo a 450 metros de altura, con el Risco de Famara en el borde del mismo, un risco que en la parte
suroeste, pues tiene una caída de más de 500 metros de altura, la parte del Jorao, y pues por ahí pasan esas nubes rozando que harían referencia a esa palabra bereber que es Iguenaten, ¿no? Pues probablemente debido a su parecido debe de ser el origen de este topónimo actual. Un pueblo que casi no lo nombran con habitantes hasta el siglo XIX y que poquito a poco va evolucionando en demografía. Entramos en el siglo XX pues con apenas 4 familias, unos 15, 16 habitantes, evoluciona a mitad del 20 hablando pues de unos 60, 70 habitantes y vuelve a bajar hasta los 30, 40 habitantes de la actualidad. También un pueblo que ha tenido actividad agrícola, ganadera importante. Si miramos su valle, su fértil valle, vamos a ver arenados plantados pues con todo tipo pues, de cereales que vemos ahora mismo, de granos que vemos plantados en gran parte de sus cubiertas. Bueno, hoy en día también tenemos mucho abandono de la agricultura, pero aún en Guinate vemos algunos de estos arenados mantenidos. También una fuerte vinculación al sector ganadero en el pasado y a los recursos del Risco. El Risco que está ahí mismo, pues no solo era una dehesa ganadera en sí mismo, sino también fuente de recursos bajando hasta la orilla inferior a mariscar, a pescar, a coger pulpo. También pues en el propio Risco, aparte de las hierbas, era un recurso pues hídrico, la búsqueda de fuentes. Aquí muy cerquita del pueblo tenemos la fuente de las ovejas, un manantial natural del que emana agua y que pues nuestra gente de la cercanía iba a buscar el agua hasta allí. También el tema del pardeleo en otras épocas. Bueno, la verdad que el Risco es y fue recurso para los habitantes de Guinate. El pueblo fue evolucionando y vio la necesidad de tener pues un centro religioso y también un centro pues cultural donde realizar pues sus actividades festivas y de ocio. En los años 70, estando de alcalde de Aría Juan Santana y de párroco del municipio de Aría José Lavandera, se inician las obras con acción comunitaria de lo que es la ermita de Guinate y el centro cultural. La ermita pues construida, como digo, en esa década con pues el voluntariado de los vecinos del propio pueblo de Guinate, donde pues destacan algunos de sus habitantes que fueron los líderes de estas obras de acción comunitaria, como por ejemplo Julián Perdomo, que fue un hombre pues que estuvo al frente de este liderazgo en ese momento. Al final la ermita en honor a Nuestra Señora de Lourdes y se celebra cada año en febrero en este Valle de Guinate.
paisaje de Guinate y su valle nos viene marcado por la parte norte, donde está el macizo de Guatifay, vemos terrazas, antiguas terrazas de cultivo. También vemos pues, alineaciones de calcosas, de Rumex lunaria, alineadas, que fueron plantadas en el pasado y que se han ido dispersando por toda la zona, no solo del valle, sino de todos los lugares y conos aledaños. Al sur pues tenemos el cierre con las calderetas, también pues con toda esta parte de Gallo, que si miramos un poco más arriba pues tenemos los conos de los helechos y las quemadas, ya que nos separan del pueblo de Magues. También separándonos del acantilado del Risco tenemos el Jorado, un alto que nos va arrinconando este valle de Guinate hacia lo que se denomina el Rincón. Estamos en el Rincón de Guinate, un lugar también pues lleno de terrazas abandonadas, la gran mayoría en las laderas, tanto pues en el flanco este como en el oeste, y que termina en una zona alta que es la degollada de este Rincón de Guinate, pues una cabecera, también un mirador espectacular que si tenemos la opción de acercarnos pues nos va a dejar un impas del viento para poder disfrutar de ese horizonte hacia lo que es el Jable, Famara, todo lo que tenemos al suroeste. Y en esa parte final de la degollada del Rincón tenemos también un yacimiento paleontológico importante. Los investigadores han datado pues algunos de estos fósiles, pues incluido pues de Pardela cenicienta en el Pleistoceno superior, o sea que tenemos ahí un yacimiento de acumulación de sedimentos donde no solo podemos ver, como digo, los fósiles de Pardela cenicienta del pasado, sino pues también nidos de antófora, gasterópodos antiguos. Bueno, pues ahí tenemos un importante lugar para la paleontología. Los habitantes de Guinate, aparte de su valle, no se podían ni se pueden separar de este risco de Famara. Esta dehesa vertical que les daba recursos para el sustento diario de sus familias y de ellos mismos. Este acantilado que tenemos aquí, pues lugar de pastoreo, lugar también de bajada hacia la parte inferior, al límite costero, para esa pesca, marisqueo, pulpear. También pues en la época en la que estaba permitido la caza de pardela y era pues también un recurso alimenticio del pasado, pues también se movían para cazarla. Hay que hablar evidentemente de estos personajes del pueblo de Guinate que tuvieron vinculación con el risco y que se les denominó de forma popular risqueros. Uno de los grandes risqueros conocidos hasta nuestra época contemporánea fue Señor Emilio, don Emilio Quesada, un risquero al cual pues lo entrevista Antonio Cardona para el Diario de Las Palmas en 1978, ya un Señor Emilio con 72 años, y en esa entrevista pues habla de la destreza con la lata de este pastor que se movía en los andenes de este risco de Famara, ya no solo pues moviendo sus cabras, cogiendo esos recursos, sino ayudando a aquellas personas pues que tenían algún problema en el risco, socorriendo pues
a aquellos que estaban en dificultades y también pues realizando rescates en este lugar. Hablaba en esa época de Señor Emilio, como digo, ya pues con un hombre con más de 70 años, de una bajada de risco en apenas 4 minutos, de su destreza para saltar con la lata, de sus piques con su hermano Tomás y con otros risqueros del pueblo de Guinate para mover pues unos amontonamientos de piedra, unos mojones de unos andenes de difícil acceso a otros. O sea, que estamos hablando de un verdadero baluarte de lo que hoy conocemos como el Salto del Pastor. Evidentemente, en nuestra isla, pues es el elemento, la herramienta que utilizaban para moverse es la lata, el nombre que recibe en Lanzarote y en Fuerteventura, una herramienta, pues como vemos hoy en día, pues con punta de hierro, un palo de madera y bueno, pues en Lanzarote suele terminarse la gran mayoría de las latas con una anilla también de hierro en la parte de arriba, con la cual se deslizaban, frenaban a través del propio palo de madera y también les ayudaba, por supuesto, a remontar, a subirse. El Risco tiene veredas, por supuesto. Aquí tenemos la vereda de Guinate que nos lleva hacia la Fuente de las Ovejas, lugar pues de extracción de agua, al agua era la vida, por supuesto, para traerla hacia el pueblo. También una vereda vertical, y qué mejor herramienta que para subir y bajar que esta lata, que ya no solo la utilizaban en las veredas para aumentar, por supuesto, la velocidad, sino también en lugares más inaccesibles donde se quedaban entaliscadas cabras, baifos y demás, pues para acudir a rescatar a estos animales. Desde aquí nuestro pequeño homenaje a los risqueros de Guinate. Y de aquella construcción de la ermita y del centro cultural de los años 70, pues continúa la vida social, las fiestas en torno a este nuevo centro sociocultural de Guinate, de la mano de Julián Perdomo, y después recogido el testigo por don Eloy Betancor y Trini Armas, que pues se dedican parte de su vida a la organización y la gestión de las fiestas de Guinate. Por cierto, Eloy, padre de Juan Betancor, el rubio de Guinate, un luchador que llevó el nombre de su pueblo en los terrenos de lucha de la isla de Lanzarote. Y desde este lugar en el cual podemos venir a pasear, a disfrutar de un entorno rural maravilloso, con un impacto paisajístico de gran dimensión, les vamos a emplazar a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote.
Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El vino de mi sangre, el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva el sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.